Buenas noches, mi nombre es Jorge Martínez y en este día jueves les doy la bienvenida a su página Buscadores de Cristo. En esta noche, hermanos, tenemos otro tema importante para la vida de nosotros los creyentes que estamos en Cristo Jesús, los que hemos sido salvados por el sacrificio de Cristo. ¿Y cuál es el tema que hablaremos en esta noche? Es el peligro del legalismo. Dirá usted, ¿qué es el legalismo? Bueno, de la ley. No es de la ley. El legalismo es el esfuerzo del hombre por salvarse a sí mismo o por cumplir normas o reglas autoimpuestas o puestas por otros para alcanzar el favor de Dios. Ese es el peligro del legalismo, porque está sustentado en el orgullo humano. ¿Y cómo lo podemos ver? Bueno, Jesucristo habla de un fariseo que llegó al templo y comenzó a hablar consigo mismo, no a orar, sino a hablar consigo mismo, y dijo: Padre Jehová, te doy gracias porque yo puedo diezmar, yo ofrendo, yo ayuno, hago oraciones, cumplo con los ritos de la ley. Y dijo, viendo a un publicano que estaba a su izquierda, a su derecha, no lo sé, pero lo vio y lo menospreció y dijo: te doy gracias, oh Dios, porque no soy como ese publicano. Sabemos que los publicanos eran las personas más odiadas en Israel, porque eran judíos, pero al mismo tiempo compraban las deudas del pueblo y pagaban a César los impuestos de guerra, y se quedaban cobrando un año con altos intereses el dinero. Por lo tanto, eran odiados por el pueblo de Israel en ese tiempo. Y podemos ver que el fariseo está hablando consigo mismo y cree que ha orado. Mas Jesús dijo: les digo que el publicano bajó justificado a su casa, no así este fariseo. Ese es uno de los peligros que corren los nuevos nacidos de nuevo, como corren las congregaciones donde no hay una columna vertebral que es la doctrina. Se habla de sana doctrina, pero no hay sana doctrina, porque las personas se meten en largas cadenas de ayunos y piensan que con eso Dios tiene por qué responder a sus oraciones, Dios tiene que hacer milagros, o Dios tiene que bendecir a otros, porque simple y sencillamente ellos creen que merecen el favor de Dios por lo que han estado haciendo. Por lo tanto, podemos decir que el legalismo se basa en sí mismo en el esfuerzo humano del hombre por alcanzar el favor de Dios, cosa que la palabra de Dios no aprueba, porque eso es contra el sacrificio de Cristo. En Gálatas 2:21 dice: no desecho la gracia, dice Pablo, de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. Hebreos nos dice que Jesús nos limpió en una sola ofrenda. Él nos salvó, nos limpió, nos llamó, nos justificó y nos ha sentado en lugares celestiales. El mismo Dios, inspirando a Pedro, habla por medio del Espíritu Santo y dice que somos nación santa, pueblo escogido por Dios. Pero miren lo que dice Gálatas 3 del 1 al 5. Este es el enojo de Pablo. Oigan bien: oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? A vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo ya fue presentado claramente entre vosotros como crucificado.
Esto solo quiero saber de vosotros. ¿Recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? ¿Tan necios sois? Habiendo comenzado por el Espíritu, ¿ahora vais a acabar por la carne? ¿Tantas cosas habéis padecido en vano? Si es que realmente fue en vano. Aquel pues que suministra el Espíritu y hace maravillas entre vosotros, ¿lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe? Vean bien, Pablo está molesto con la iglesia de los Gálatas porque entraron quizás ex sacerdotes o ex escribas o ex saduceos o judíos muy piadosos, muy observantes de la Torá o de la ley, y les dijeron que para formar parte del pueblo de Dios o ser salvos tenían que circuncidarse, cosa que ellos hicieron. Por lo cual Pablo dice más adelante: ojalá se mutilasen los que tal cosa os enseñaron. Acordémonos que la ley de Dios, el decálogo, cumplir con el decálogo, oiga bien, ponga atención, cumplir con el decálogo no es legalismo. ¿Por qué? Porque el decálogo nos enseña la ley moral de Dios, que ya no está escrita en piedra sino en nuestros corazones. Amarás al Señor tu Dios por sobre todas las cosas, y no te harás imagen ni ninguna semejanza, y amarás a tu prójimo como a ti mismo, y no robarás, no codiciarás. Son la ley moral de Dios en nosotros. Por lo tanto, nosotros debemos saber que eso no es legalismo. No es legalismo, óigase bien, que nosotros busquemos santificarnos para Dios, porque a eso fuimos llamados. Somos santos porque nuestro Dios es santo y Él nos ha santificado. Voy a decirle algo y ponga atención. Antes que todo fuese creado, los cielos y la tierra, y aún quizás los mismos ángeles, Dios, que no se puede negar conocer el pasado, presente y futuro de todas las cosas, aún no había creado las cosas. En su plan perfecto, Él vio que iban a fracasar los ángeles, algún tipo de ángeles, unos, también el hombre. Él lo vio todo, pero no se iba a negar el crear para la gloria de Él. Dice que los que viven para Él viven y para su gloria, y los que mueren para su gloria también mueren, para mostrar en los redimidos la grandeza de las riquezas de su gloria, y para los que se pierden, la magnificencia de su perfecta justicia. Entonces nosotros ahora tenemos un nuevo pacto, no el pacto de Abraham. Abraham no fue justificado por las obras de la ley, pues no había ley, sino que la circuncisión le fue dado para confirmar el pacto entre él y Dios y su pueblo. Pero Abraham es el padre de la fe. ¿Abraham recibió la ley? No. Abraham recibió la promesa siendo incircunciso, no circuncidado. Pero seguimos más adelante. Nosotros, como creyentes nacidos de nuevo, tenemos que cuidarnos de nosotros mismos, porque traemos un legalista dentro de nosotros. Mucho, y eso ha pasado en mi vida, lo he visto. Aún yo que caí en eso, que creía que porque estaba en muchas vigilias, profetizando, orando por enfermos, haciendo liberaciones, me sentía un poco muy lleno de logros, de orgullo, y pensaba que Dios tenía que darme a mí bendiciones porque era un buen hijo. Pero conforme fui conociendo lo que es doctrina, me di cuenta que eso es legalismo. El orgullo se nota.
El legalista es orgulloso. Y ese fue el pecado de Satanás, el orgullo. Él se creyó grande y quiso recibir adoración. Ese es el peligro que corremos los legalistas. O un creyente que comienza en los caminos y cae en las manos de hombres o de mujeres muy bien intencionados, claro que sí, pero comienzan a presionarle y decirle: usted tiene que orar a las 3 de la mañana, a las 3 de la mañana, a las 5 de la mañana. Claro, a ellos les va bien en ese horario, pero hay muchos que no pueden. Son disciplinas. Hay disciplinas que hay que hacerse. Nosotros tenemos que disciplinarnos, claro que sí, disciplinarnos para la oración, buscar el mejor horario que vaya con nuestra fuerza física, tal vez el trabajo. Tengo que buscar un buen lugar para tener esa comunión con Dios. Orar no es legalismo. Hay cosas, apartarnos del mal no es legalismo, ya lo dije. Cumplir el decálogo no es legalismo. Santificarnos para Dios no es legalismo. Pero sí es legalismo pensar que las cosas que hago, predicar, leer la palabra de Dios y tantas cosas en la obra de Dios que hacemos nosotros, nos ayudan a ganar puntos para nuestra salvación. Gálatas 2:21 le dije: Jesús nos hizo limpios, nos justificó en sí mismo a través de su sacrificio en una sola ofrenda. Nosotros fuimos elegidos por Dios en Jesucristo en la eternidad. Antes de nacer, antes de haber sido creadas las cosas, yo fui elegido por nombre por Dios. Y Él vino a morir por aquellos que son su elección. Jesús dijo: no me elegisteis vosotros a mí, yo os elegí a vosotros. Y en otra parte de la escritura el Señor dice: no es del que quiere, no es del que corre, sino del que yo tenga misericordia. La salvación está a disposición de aquellos que abren su corazón, oyen la palabra de Dios y son llenos de fe. Acuérdese, el justo por la fe vivirá, pero la fe vendrá a través de oír la palabra de Dios. Por lo tanto, los religiosos, dice la palabra de Dios, que tengamos cuidado en los postreros tiempos con aquellos legalistas mentirosos que prohibirán casarse, que prohibirán que comamos alimentos creados por Dios. Si no, vea lo que le pasó a Pedro. Fue a orar a la azotea y del cielo desciende un lienzo con cuadrúpedos, reptiles, toda clase de animal, y le dijo: Pedro, levántate, mata y come. A lo que Pedro contestó: Señor, sabes que nada inmundo ha entrado en mi boca desde mi juventud. Y Dios le dijo: Pedro, no llames inmundo a lo que Dios ha limpiado. Estamos en un pacto nuevo que es en la sangre de Cristo. Nuestra salvación es por la fe en lo que Jesús hizo en la cruz del Calvario. Yo me alegro y me gozo porque fui elegido por Dios desde antes que todo fuese creado. Y fui llamado en el momento perfecto que Dios había dispuesto para mí. Y puso en mí la fe de reconocer yo que era pecador. Óigame bien, el legalista tiene orgullo, se enaltece, es abatido, lo dice la palabra. Pero nuestra salvación es por humillación. Y la humillación es reconocer que soy pecador. Y cuando yo reconozco que soy pecador y vengo a los pies del Señor, entonces soy exaltado. Porque el que se humilla, ese será exaltado. ¿Ve qué diferencia hay? El legalista pretende que el sacrificio de Cristo no es suficiente. El legalista se alaba en sus obras. El legalista es un crítico, condena, es religioso,
se compara con los demás, nadie es como él. Se aparta de aquellos que considera impíos. Es un dogmático. Sigue normas y reglas. ¿Sabe qué son? Mandamientos de hombres. El seguir mandamientos de hombres, que Jesús lo enseña en la palabra de Dios. Jesucristo le dijo, vuestra ley son mandamientos de hombres. Alguien podría decir, no, pero es que la Torá Dios lo dio. No. Jesús estaba hablando del dogmatismo que tenían los fariseos, que cuando los discípulos van caminando, en un día de reposo, en un Shabbat, van cortando espigas del campo y comiéndolas. Los fariseos dijeron, ya tenemos a Jesús, ya tenemos de qué acusar. Oye, maestro, tus discípulos comen sin lavarse las manos, porque había un rito, la purificación. No hacían nada si no se lavaban las manos. Y el no lavarse las manos era impureza para ellos. A lo que Jesús vino y les dijo, oigan, escuchen bien. Todo lo que contamina al hombre no es lo que come, sino lo que contamina al hombre es lo que nace en su corazón. Y de su corazón nacen adulterios, fornicaciones, malos pensamientos, malos deseos. Eso es lo que contamina al hombre. Y eso es lo que Pablo nos enseña en la carta de los Colosenses. Dice, oigan ustedes que han creído en Dios, los santificados en Cristo, he orado porque ustedes reciban sabiduría de Dios en el conocimiento perfecto de su gracia, y les digo que se aparten de fornicación, de adulterio, de robo, de malicia, de lascivia, de engaños, de borracheras, de mentiras. Hablen entre ustedes solo verdad. Y más adelante dice, haced morir en vosotros enojo, ira, blasfemias. ¿Ah? Está diciéndole que hay cosas que nosotros tenemos que hacer. Es nosotros los que tenemos que hacer morir en nosotros todas esas situaciones en las que somos egoístas, llegamos al enojo, a la cólera, a la ira, y dejamos de celebrar cosas buenas porque nos hemos hecho legalistas religiosos dentro de la congregación de los santos, y ese es un peligro para nosotros. El legalista se adula a sí mismo. También no le desea el bien a otros. Imagínese que alguien acaba de reconciliar y venía del mundo y Dios lo sana. ¿Sabe qué dice el legalista? Ve, yo ni me he separado de la iglesia y miren, yo ni he sanado. Y ese hombre acaba de venir y está contando de un milagro de sanidad. Ese es el legalismo. Lo podemos ver en los relatos bíblicos. Cuando Jesucristo está en la sinagoga, dice que hay un hombre con la mano seca. Y Jesús le dice, ven, ponte en medio. Y pregunta a los fariseos, a los doctores de la ley. Les dijo, oigan, ¿qué es bueno hacer en sábado o en Shabbat? ¿Buenas obras? ¿Sanar a un hombre o dejarlo enfermo? Y ellos dicen que no le contestaron nada. Y Jesús se entristeció por la dureza de su corazón. Y le dijo al hombre, ven, estira tu mano. Y se la restauró. La gracia está sobre la ley. El bien de una persona va sobre un mandato. Eso es lo que Dios quiere. Dijo en el antiguo tiempo, el ayuno que yo les pido a ustedes es el de compartir con amor con el que no tiene comida, con el que no tiene ropa, que hagan justicia por sobre todo al huérfano, a la viuda, que sean amorosos y se cuiden los unos con los otros, que se amen de corazón, que no se procuren ningún mal. Eso es lo que yo les he pedido, no el ayuno en el cual usted se viste de cilicio, se cuesta en una cama de ceniza y se
encorva como junco, sufriendo. Ese es el ayuno que yo no les he pedido. Eso lo dijo el Señor. Dios, inclusive, dijo: yo soy el Señor del Shabbat, para los que guardan el día de reposo. Porque Pablo dice: no, ¿quién les está privando a ustedes? Guardáis días de reposo, lunas nuevas, cosas que son sombra de aquello que había de venir. Porque la ley es la nodriza o es el ayo que nos sostuvo de pie y nos trae a Cristo. Nuestra justicia no es por la ley, no es por las obras de la ley. Nuestra justicia es Cristo. El sacrificio de Cristo, ese es para nosotros, oiga bien, nuestra justicia. El legalista es un cáncer que destruye la vida de muchas personas dentro de la iglesia y que puede correr como un fuego e inundar a una congregación y hacerla estéril, porque todos lo estamos condenando. No toque, no maneje, no guste. Es lo que Pablo dice a la iglesia, que nadie le impida su libre culto y su libertad que han recibido en Cristo. Nuestra libertad fue dada por el Señor. Nos quitó la esclavitud y dijo que nosotros no perezcamos como su pueblo anterior, que por falta de conocimiento se perdió. Tengamos cuidado hoy en día nosotros, porque ya somos santos, ya hemos sido perfeccionados por Dios. Para Él las obras en nosotros están acabadas. Estamos viviendo un tiempo de peregrinos, somos peregrinos en esta tierra. No debemos de dejar de hacer lo que debemos hacer en la sociedad en la que vivimos. Debemos de educar a nuestros hijos para que sean abogados, para que sean jueces, para que sean buenos médicos, para que sean buenos maestros, para que sean buenos estudiantes universitarios, para que sean grandes hombres en esta tierra mientras estamos, para hacer luz. Porque por causa de que nosotros los creyentes hemos abandonado nuestro lugar en la creación, de lo que Dios nos dijo: vayan, multiplíquense, llenen la tierra y este paraíso, expándanlo en toda la tierra. No, el creyente dijo: ay no, yo no puedo ser un juez, no puedo ser un hombre de gobierno, no puedo ser un presidente, yo no puedo ser un militar, yo no puedo ser un policía, ¿Quién dijo eso? ¿Quién les enseñó eso? Los falsos maestros y los grandes profetas legalistas que dijeron que tú no puedes estudiar, que tú no puedes servir a Dios en la milicia, que no puedes llegar a ser presidente de una nación. Por causa de haber abandonado nuestro lugar, hay naciones con hombres déspotas, con filosofías, con doctrinas como el comunismo, como el socialismo, que destruyen a la sociedad y empobrecen los pueblos y los hacen ateos. Hermanos, nosotros perdimos lo que es la brújula. La palabra siempre nos ha dicho lo que debemos hacer. Jesús dijo: vayan y prediquen el evangelio. Es cierto, tenemos que hacerlo. Y desde nuestro lugar de trabajo, donde vayamos, tenemos que hacer las cosas como las hizo Daniel. Daniel era un hombre que estaba al servicio de Nabucodonosor y era 10 veces más sabio que los demás. Era un vegetariano, leía Torá, sabía de Torá, adoraba a Dios, pero servía en el gobierno, era la luz. Él impidió que muchas veces Nabucodonosor matara a los sabios. No dijo Daniel: ay, que los maten a todos, yo no me voy a salvar. No, dice que buscaron en el tiempo de Darío
si él robaba o tenía sobornos. Quisieron encontrar falta en él y no encontraron nada. Y dijeron ellos, bueno, no la vamos a encontrar en el gobierno, la vamos a encontrar en su Dios. Y fue cuando le hicieron la trampa para que el rey Darío, que era un gran vanidoso, firmara un acuerdo en que se le iba a adorar a él y pedir nada más a él por 30 días. Pero dice que Daniel, habiendo escuchado el edicto, no importó, abría las ventanas y oraba como siempre. Eso nos falta a nosotros, que todo el mundo conozca quiénes somos. Donde quiera que vayamos tenemos que mostrar a Cristo, predicándolo a veces sin palabras, sino con nuestro trabajo, haciendo un trabajo de calidad, sin engañar, sin mentir, sin robar, utilizando nuestro tiempo en cultivarnos y ser mejores ciudadanos en una nación donde estamos, ser los mejores en lo que hacemos, en el arte, en la ciencia, en la música. Yo dije en un programa en una ocasión que de 1990 al 2005 el 75% de los premios Nobel fueron dados a científicos de los países que recibieron la reforma. Imagínense, eso es lo que Dios ha dicho, que nosotros lo hagamos. La ciencia se aumentó y en 50 años, óigase bien, en 50 años la ciencia se ha aumentado tanto. Teléfonos celulares, internet, tablas, ciencia, medicina, aeronáutica, aviación. Eso es lo que quiere Dios que hagamos y que dejemos de estar de legalistas, porque no vamos a ganar el cielo con nuestras obras. La salvación es un regalo de Dios y es nada más, nada menos, nada. Tú no puedes a través de tus obras ganar el cielo. Tú no puedes a través de tus ayunos o vigilias impedir que el pecado que mora en ti te haga caer en un momento. Pablo lo dice: el pecado que mora en mí, por causa del mandamiento me mató. Pero bendito sea el Padre que envió a su Hijo en forma de hombre para librarme de esa muerte. Así es que hemos sido sanados, hemos sido salvados, Dios envió su palabra, estamos en Cristo, y tengamos cuidado de no estar practicando el legalismo y cuidemos de nosotros mismos. Si quieres ver un legalista, hermano mío, te invito, mírate en un espejo y verás uno. Tengamos cuidado de querer imponer nuestros criterios, nuestras experiencias por sobre la palabra de Dios. Dejemos el legalismo y vivamos en la gracia de la salvación de nuestro Dios, que nos ha salvado. Dios les bendiga. Gracias por ver su canal, esta página de los buscadores de Cristo. Hasta la próxima semana vendremos con otro tema que es importante que sepamos. Dios me lo bendiga y buenas noches.